Hola a todos, un saludo y bienvenidos a una nueva lección sobre el tema congregarse en el discipulado. Espero que todos se encuentren muy bien y que tengan allí su Biblia, su cuaderno y su lapicero a la mano. Si no es así, espera que puedas estar en un lugar para concentrarte, enfocarte en la palabra de Dios, porque realmente es algo que requiere nuestra atención, así que puedes escucharla si gustas, pero sí es muy importante que tú tengas un espacio separado y apartado para aprender la palabra de Dios. De igual forma lo puedes escuchar en cualquier tiempo y repetirlo en cualquier momento. Bienvenidos a todos, oremos, digámosle Señor que nos abra el entendimiento, Padre, abre nuestro entendimiento para comprender tu palabra. Ayúdanos a no solamente memorizarla, entenderla y comprenderla, sino a que debido a ese entendimiento podamos ponerla por obra, a ser personas que realmente y genuinamente se comunican contigo, a creer que justamente en este momento tú puedes escucharnos y que todo en este día, en esta tarde, en esta noche, nos has visto nuestras acciones, emociones, pensamientos, conoces todo de nosotros, amado Rey, y tú nos has dejado una gran herramienta y una gran responsabilidad y es contártelo, aun cuando sabemos que tú todo lo sabes, y es en esa acción del expresarnos, de confesar lo que hemos hecho, que nosotros empezamos a tener libertad, así que ayúdanos a vivir conforme a tu poder, tu palabra, tu presencia, y que seamos cada vez más aprendidos y entendidos de tu palabra y de cómo ponerla por obra. Abre nuestro entendimiento, muéstranos lo que está impidiendo el poder aplicar tu palabra, Señor. Si hay una mala disposición del ánimo, si hay mal pensamiento, si quizás hay pereza, hay desánimo, hay abatimiento, si quizás estamos distraídos y hemos tomado la palabra de Dios a la ligera, ayúdanos a entender que esto realmente es vida y que va a traer vida y crecimiento a nuestro espíritu. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Listo, mis hermanos. Vamos a iniciar con nuestra clase. Vamos a dar el repaso, por decirlo así, predilecto. Y hemos visto a lo largo de este tiempo, pues la definición de congregarse. Hemos visto que congregarse significa ensamblar, juntar, reunir o personas en un mismo lugar. Alguna precisión que quiero hacerles aquí. Esta definición es de el hebreo mikcanes. Mitcanes, ¿sí? Podríamos decirle así, es decir, mitcanes significa ensamblar, juntar, reunir personas en un mismo lugar. Es la definición realmente de la palabra mitcanes. Eso es importante que lo tengamos. Alguno podrá decir, ay, ¿cómo así? No es la definición de congregarse, ahí ya me perdí. Quiero que entiendas algo. Por supuesto que va a estar muy relacionada, no es que una cosa va a ser congregarse y otra quizás otro elemento, pero congregarse viene del hebreo, es decir, de una palabra hebrea. O en el original se escribió, tú sabes que la Biblia no se escribió en el original en español, sino que se escribió en arameo, en hebreo y en griego. Y la palabra que se usó primero para escribir la Biblia, para escribir en la Biblia, la palabra congregarse fue mitcanes. Y esta palabra mitcanes, lo que significa es ensamblar, juntar, reunir personas en un mismo lugar. Es por eso que cuando los que tradujeron la Biblia dijeron, ah, aquí dice mitcanes, pues esta palabra mitcanes, que significa toda esta serie de elementos, podemos traducirla como congregarse. Por eso al final, pues sus definiciones son similares porque es la traducción de la palabra. ¿Listo? Entonces, si queremos decir qué es congregarse, podemos hablar de qué es ensamblar, juntar, reunir personas en un mismo lugar, el cual sería la definición de la palabra en hebreo en el original. ¿Listo? ¿Cuál fue la palabra en el hebreo en el original de congregarse? Mitkanes. ¿Listo? Otro elemento que es importante retomar y recordar es que Cristo con su crucifixión no solamente nos dio santificación, sino que también nos dio una vida en comunión. Dos elementos importantes, ¿por qué? Porque al morir en la cruz, pues no solamente nos da esa redención, sino que también nos hace hijos de Dios. Y si nos hace hijos de Dios, pues todos compartimos un Padre, el cual es nuestro Padre Santo, por lo tanto todos somos hermanos. Cuatro elementos en los cuales nos ayuda a congregarnos, ya en este punto tú deberías saberlos, recordarlos o memorizarlos en el caso que ya lleves las otras lecciones, en el caso que estés empezando, no hay problema. Ya posteriormente te enviarán las clases
las primeras clases de congregarse. Recuerda que esto es cíclico, así que tú entras en cualquier momento. Lo importante es que veas todos los módulos o los temas. Así que en un punto volverás a ver congregarse y completarás toda la lección. Pero congregarse nos ayuda, vimos a muchas cosas, pero resaltamos unas 4. Estar firmes, examinarnos, ser edificados y reconocer la autoridad de Dios en nuestras vidas. Allí están las citas bíblicas para que puedas recordar, básicamente, o leer o volver a ellas. Básicamente el congregar me ayuda a que mi hermano me edifique, a que con las diferentes situaciones que pasan con mis hermanos yo pueda ver si realmente tengo paciencia, tengo amor, si realmente estoy en Cristo, si realmente practico la justicia de Dios. Y eso me ayuda a cimentarme, a fomentar, digamos que, a evidenciar si realmente estoy firme y en el caso que no, me ayuda a firmarme. Y por supuesto, todos juntos buscamos adorar y darle culto y exaltar y estar de acuerdo a la justicia de Dios. Por lo tanto, todos entramos en este mismo mood o en esa misma forma de pensar que es reconocer la autoridad de Dios en nuestras vidas. Porque finalmente Cristo va a ser la cabeza y Cristo nos enseñó sobre obediencia. Recordemos que vimos unos efectos de no congregarnos, vimos estos 5. El primero es que cuando no nos congregamos te pierdes de escuchar la explicación de la palabra de Dios a tu vida, tu comunidad o tu cultura. Cuando no nos congregamos nos perdemos de aprender cómo leer la Biblia de una manera mejor. También nos perdemos de la oportunidad de estar equipados para discernir qué doctrina es engañosa y cuál no. También nos perdemos la oportunidad de beneficiarnos de los dones de otros creyentes y de animar a los otros, es decir, a nuestros hermanos. Hoy vamos a continuar con los otros 5 puntos que nos faltan de los efectos de no congregarnos, ¿ok? Por lo tanto, hoy entraríamos en recuerda que terminamos en 5, la clase anterior vimos 5, este sería nuestro 6º punto. ¿Y qué otro efecto tiene el no congregarme? También va a generar que yo me pierda la oportunidad de ser edificado por las experiencias de otros hermanos. Vámonos a Santiago 5, allí podemos leerlo. Recuerda que siempre les digo que aunque ustedes vean allí en la pantalla el texto, ve a la Biblia, porque nosotros no vamos a ser de aquellos cristianos que vamos a estar diciendo, es que en el video decía. Yo creo que ya esa expresión que uso la tienes muy en la memoria, pero sí, la idea es que se te quede muy grabado que no vamos a ser de aquellos cristianos que van a decir eso, sino que van a decir, lo leí en la Biblia, lo aprendí. Entonces en Santiago, capítulo 5, en el verso 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Básicamente, en la iglesia de Cristo podemos encontrar diferentes tipos de hermanos. Hay unos hermanos que ya son maestros, hay hermanos que ya son ancianos, hay hermanos que han tenido una experiencia mayor en el Señor, que saben que el cristiano pasa por momentos y situaciones difíciles que no lo quieren destruir, sino que quieren probar su fe. Así que en momentos tanto felices como en momentos de aflicción, entre nosotros como hermanos nos ayudamos. Por eso dice, ¿está alguno alegre? Cante, ¿está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Vemos cómo unos a otros nos edificamos y unos a otros nos edificamos básicamente porque ya otros hemos o han pasado por unas situaciones que les permiten entender que Dios está obrando en el asunto y cómo poder salir de ello a partir de el practicar, el vivir y el entender y el estudiar la palabra, ¿no? En Primera de Pedro 5, vámonos allí a la palabra. Primera de Pedro 5, en el verso 1 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y esto es lo que les dice. Léelo tú, el verso 2. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella,
no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Ya estoy en el verso 3, por eso te digo que toma tu Biblia. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere el tiempo, y echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es una exhortación a la iglesia. Exhortar es animar, no es regañar, no es pegar, no. Es una exhortación a los ancianos, a los que han alcanzado sabiduría, a los que han alcanzado conocimiento de la palabra de Dios, para que puedan alimentar a otros, para que entre ellos mismos puedan edificarse. Eso es lo que hace una iglesia de Cristo. Por supuesto que hay otros que tú vas a decir, ay, pero no, no podemos tomar la palabra y juzgar a otros y decir, uy, usted ya debería estar edificando, pero lo que hace es destruir. Hacer eso va a hacer que la persona que juzgue haga parte de los que sencillamente están en esa misma condición. Imagínate, a ver, tú no ves a un adulto diciéndole a un bebé, ay, no, me parece terrible que te estés haciendo popó en los pantalones, ni siquiera en los pantalones, en los pañales. Tú no ves un adulto diciéndole a un bebé, ay, no, tan horrible ese bebé, cómo se hace popó en los pañales que madure. Ay, no, ya debería, no sé, aprender a ir al baño. Cero, tú no ves un adulto haciendo eso. ¿Por qué? Porque es adulto, porque comprende la situación, la etapa en la que está viviendo el bebé. Asimismo, nosotros no podemos decir ser maduros, pero juzgar la actitud de un hermano en la iglesia. No podemos decir ser maduros en la palabra y entender la palabra, pero decir, ay, no, esa hermanita, cero amor, qué brusquedad tan horrible, tremendo, yo por acá no voy a volver. No, 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 no. Y es una crítica constante hacia nuestros hermanos. No podemos ser maduros y criticar a mi hermano. Alguien se podrá preguntar, ah, entonces uno no puede decir nada. ¿Para qué le vas a decir a alguien que no tiene nada que ver sobre otra persona? ¿A ti te gustaría que alguien estuviera diciendo algo tuyo a todo el mundo menos a ti? Seguramente no. A mí no me gustaría que si yo tengo una falla, Pepita Pérez le esté diciendo a todos de mi falla, menos a mí, que soy la que puedo cambiar, porque en últimas son mis acciones. Por lo tanto, tenemos que entender que esto que estamos viendo son las actitudes que debemos tener como hermanos en Cristo, pero que si algunos no las tienen, no es nuestro deber el juzgar eso en ellos. ¿Por qué lo digo? Porque en la iglesia de Cristo vemos de todo. Vemos hermanos que han madurado, vemos hermanos que han crecido, vemos hermanos que están en ese proceso de crecer, que están en ese proceso de cambiar, y lo que debemos ser es edificadores, ¿ok? Segundo, o no segundo, ya, mejor dicho, segundo punto de la segunda fase de los efectos de no congregarse es que también nos perdemos de rendir cuentas por nuestras acciones a través de la disciplina de la iglesia. Mateo 18, vámonos allí. Son los evangelios, así que está iniciando el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo 18, en el verso 15, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué podemos ver aquí? Que si tú te fijas, la intención del texto bíblico no es destruir al hermano ni avergonzarlo, es reprenderle, es enseñarle otra vez o enseñarle de nuevo sobre qué debería estar caminando, sobre qué debería realmente estar haciendo, cómo debería estar comportándose. ¿Por qué? Porque nosotros como hermano, yo creo que tú si tienes hermanos de sangre o naturales, pues tú no vas a querer básicamente que la persona actúe mal. Asimismo, nosotros como hermanos no vamos a querer que un hermano quizás se
se porte de forma que le vaya a traer condenación a su vida o que le vaya a traer separación del cuerpo de Cristo, porque el que se separa del cuerpo de Cristo, pues está separado de Cristo. Por lo tanto, nosotros vemos que cuando estamos en la iglesia de Cristo, vamos a tener la oportunidad de que nos enseñen, nos reprenda y también de reprender a otros. Y reprenderle no significa echarle fuera, reprenderle significa llevarlo a ese lugar donde debería estar. Y sí, de la forma en que esté comportándose o actuando la persona, por lo menos aquí dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Pecar significa errar, errar al blanco, errar a la justicia, es decir, que se desvió de la justicia. La idea es vuélvelo a esa justicia y hazlo a solas. ¿Para qué? Porque la idea no es destruir a la persona, la idea es edificarla. Y si no lo hace, pues ya hay como unos elementos, unos pasos a seguir que habla la palabra de Dios. Pero si tú te fijas, la intención no es destruirla, la intención es volver al camino a alguien que se salió del camino. Proverbios 1:24, vámonos a Proverbios. Salmos, Proverbios. Dice en el verso 24, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Mire lo que la palabra de Dios dice. Mira, nosotros debemos entender que somos el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, somos la iglesia de Cristo. Y mucho de lo que Dios hace lo hace por medio de su cuerpo, por medio de la iglesia. Es decir, cuando quiere quizás Dios reprenderte o extender su mano o hablarte, muchas veces lo va a hacer por medio de tus hermanos, por medio de su cuerpo, por medio, si tú te fijas en lo que la cabeza quiere hacer, es decir, el cerebro, pues si mi cerebro quiere alimentarse y nutrirse, pues va a coger la mano, se va a servir de la mano, va a usar la mano para tomar los alimentos, llevarlos a la boca, va a usar el intestino para que coja todos los nutrientes y los pueda llevar por todas partes, va a usar diferentes elementos. Asimismo, podemos verlo con el cuerpo de Cristo. Dios puede usar a cualquiera de sus hijos, a cualquiera de los que hacen parte de los miembros del cuerpo de Cristo para hablarnos, para extender su mano, para llamarnos. Pero nosotros debemos también tener una relación en nuestra oración con Él. ¿Para qué? Para identificar si realmente es algo que viene de parte de Dios o no. Eso es un paréntesis también que hago. Yo no puedo simplemente creerle a todo el que me habla en el nombre del Señor, porque yo tengo que tener una relación real con Dios. Alguien podría decir, hermana, ¿cómo así? A ver, lo primordial es nosotros tener una relación con Dios. Yo no puedo vivir un cristianismo, no puedo ser hija de Dios pretendiendo que siempre Dios me va a hablar por líderes, por pastores, por hermanos, por esto, por lo otro. Yo tengo que tener una relación con mi Padre Dios y tú también, de tal forma que en mi oración yo pueda entender cuál es la voluntad de Dios y que ya Él quiera confirmarlo por medio de otros hermanos, por medio de mis hermanos en Cristo, perfecto, pero todo viene a partir de una comunión. De esa forma no vamos a ser engañados. Porque imagínate que Dios siempre te hable por medio de una persona. ¿Tú cuándo vas a saber si sí te está hablando Dios o es el anticristo o es alguien que te quiere desviar? ¿Ves? Entonces son elementos que nosotros debemos revisar. Nuestro será octavo punto de cuáles son esos efectos de no congregarnos, es que nos perdemos de la bendición de esa oración grupal. Tú sabes que la iglesia de Cristo se reúne no para echar chismes, no para saber la última novela, no para saber la última noticia, no para saber, no para hablar de política, de fútbol, no. Como iglesia nos reunimos a orar, a exaltar, a adorar el nombre de Dios. Si nos vamos a Hechos 1, vamos a ver uno de los inicios de la iglesia primitiva, se le llama primitiva por ser una de las primeras, por decirlo de alguna forma. Entonces, en Hechos 1, ya voy llegando. Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí vemos cómo realmente
el sentido de la Iglesia de Cristo empezó a ser la oración y el perseverar en la doctrina. Esos son elementos importantes que nosotros debemos entender. ¿Por qué? Porque la oración, pues básicamente es, es esa comunicación que tenemos y es esa adoración y exaltación que hacemos todos juntos a Dios. Si tú lees en el capítulo 2, el verso 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, la iglesia de Cristo oraba. La iglesia de Cristo oraba junta, oraba cada uno, pero tenían ese espacio de comunicarse con Dios. En Hechos 3:1 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, es decir, tenían un espacio para la oración y subían juntos. No era algo que hacía cada uno por separado, no era algo que hacía cada uno cuando quería, tenían un orden, una estructura en el momento de la oración. Lucas 24. Yo sé que tú puedes decir, ay, no, yo pues, ¿para qué voy a buscar si solo estás leyendo ese, profe? Busca en la Biblia, busca, lee en tu Biblia. La otra vez había un error y no muchos me dijeron del error, solamente un hermano. Había un error en un texto, no era 17, sino 19, si no estoy mal. Entonces busca allí en la Biblia. Y en Lucas 24:53 dice, 24:53. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén, es decir, así sea. Aquí está hablando y está hablando de realmente los apóstoles en el verso 50, dice, y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios, es decir, dándole gloria a Dios y estaban cuando dice ellos y después sigue hablando del tema, quiere decir que eran todos los que hacían realmente eso. Por lo tanto, la Biblia nos habla sobre una vida en congregación, la Biblia nos habla sobre una vida de oración juntos, la Biblia nos habla sobre el acuerdo para quizás en una hora establecerlo para subir, para orar. El mismo Señor Jesús nos habla también de esa oración porque les dice, venga, acompáñenme, subamos a velar, a orar. Por lo tanto, la Biblia sí me habla de una congregación al orar o de congregarnos y una de las acciones que hacemos es orar. Otra de las acciones que hacemos juntos es las cuales se perderían las personas que no se congregan porque lo hacen deliberadamente. ¿Qué significa deliberadamente? Que ellos deciden no congregarse, no porque tengan situaciones atenuantes en su vida, como por ejemplo que está en un hospital, como que está en una cárcel, aunque yo ya te he dicho que en las cárceles se reúnen, se congregan, o que está por allá en una vereda separado a miles de horas, de kilómetros de un lugar de congregarse. Es decir, personas que deciden no me voy a congregar más, sino que, bueno, no sé, cuando tenga tiempo, yo pongo la internet, yo pongo tal cosa, pongo tal otra. Eso significa deliberadamente, es decir, decidieron no congregarse. Esas personas pues están perdiendo realmente de todo lo que podrían hacer, pero no hacen por su decisión. Y una de las cosas es que se pierden de participar regularmente de la Santa Cena para unirse con los creyentes. Sí, yo sé que tú puedes tomar tu vino, bueno, tu vino, no, tu jugo de uva sin fermentar y el pan sin levadura en casa. Claro que sí, sí, es cierto, en pandemia lo hicimos, pero es diferente cuando tú teniendo la posibilidad de compartir ese pan junto con tus hermanos decides hacerlo solo. Y es un acto tan, realmente tan importante que es relevante que nosotros comprendamos esa labor y qué relación tiene en el congregarse. Vámonos a 1 Corintios 11. Y más adelante vamos a estudiar sobre la Santa Cena. Súper interesante todo el tema, así que yo creo que muchos de ustedes no se lo imaginan. Pero bueno, más adelante vamos a ir estudiando sobre eso. Ahorita vamos a 1 Corintios. Está ahí súper cerquita donde estábamos. Hechos, Romanos y Corintios. Vámonos al capítulo 11, en el verso 23.
Dice, verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Miren que el Señor Jesús, cuando dice, haced esto en memoria de mí, está dando una instrucción. Es como, voy a ponerte un ejemplo bien absurdo, pero es cuando quizás, no sé, en los tiempos antiguos llegaba el abuelo y decía, cuando yo me muera, eh, van a hacer esto, van a hacer esto, nunca van a vender esto, etcétera. Y cuando él usa la expresión memoria, cuando usa la expresión memoria de mí, lo que está haciendo es, lo que está diciendo es, esta acción que hoy les estoy mostrando, la van a hacer para recordar. Y generalmente cuando tú te fijas y tomamos la Santa Cena, lo que hacemos es recordar que el Cordero murió por nosotros. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mí, en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Yo creo que aquí todos hasta que Cristo venga repetimos, porque es algo que pues no es un texto bíblico que rezamos, no, es un texto bíblico que recordamos y que entendemos que el Señor cuando dice, haced esto en memoria de mí, está diciendo, esta misma acción que les estoy enseñando, háganla para recordar. Recordar que muero por ustedes, que doy mi vida, que doy el cuerpo, que hago un nuevo pacto, que soy el cordero que da mi vida, que doy, en este caso el Señor Jesús dio su vida por nosotros. Recuérdenlo y tengan presente que voy a volver. Tengamos presente que Cristo va a volver y cuando nosotros nos congregamos, pues participamos todos juntos como hermanos de esta maravillosa ceremonia, por decirlo así, pues sí, es una ceremonia en la que podemos unirnos como hermanos y podemos unirnos en la fe creyendo que realmente Cristo va a venir por su iglesia. Así que, si no estoy mal, este ya sería el último puntico, déjame ver, sí, es el último punto de cuáles son los efectos de no congregarse. Entonces, vámonos a Hechos 16. Y en Hechos 16, la palabra de Dios en el verso 5 dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Cuando una persona, pues, no se congrega, pues básicamente va a ser muy complejo que pueda ver y regocijarse como el cuerpo de Cristo crece a causa de que Dios permita que crezca, porque Él es quien va añadiendo a su iglesia los que van a ser salvos. Y la iglesia tiene eso, tiene el poder abrazar, no estoy hablando de una forma literal, tiene el poder recibir, el poder alegrarse y gozarse juntamente entre todos porque el cuerpo crece, porque la iglesia se ensancha, porque el reino de Dios se extiende, porque es otra persona la que va a pasar a tener una oportunidad de ser salva y donde su mente va a tener la oportunidad de ser abierta y que sus ojos sean abiertos para poder conocer una salvación que proviene de Cristo. Así que cuando nos congregamos, pues podemos regocijarnos y ver personas que son nuevas, que llegan, que empiezan a conocer, personas quizás que empiezan a decirte, ay, yo quiero ir contigo a donde tú vas, o tú llegas al lugar de congregación y te das cuenta que hay nuevos convertidos, y eso créeme que a todos nos alegra porque estuvimos un día allí y sabemos que es como que sí, será que no, o sabemos que es estar súper decididos a dar ese paso y nos alegramos juntamente con todos los que dan ese paso, ¿ok? Con este terminamos nuestra serie de los efectos de no congregarse. Te voy a dejar estas tres preguntas. Pregunta número uno, te la voy a señalar aquí. Es ¿qué significa congregarse? ¿Qué significa? Eso lo vemos ahorita en el repaso, ¿sí? Vas a escribir tres textos bíblicos en donde la Biblia nos hable que debemos congregarnos. El texto bíblico significa el texto, es decir, Primera de Corintios 13, yo no sé qué, dice esto, esto, esto y esto. ¿Listo? Un texto.
Un texto significa un versículo. Yo te pido 3 versículos. Profe, ¿pueden estar juntos, separados? Mejor si están separados. Separados significa que no sigue uno después del otro, es decir, que están en diferentes libros, por lo menos uno en Hechos, otro en Corintios, otro en Hebreos. O profe, es que todos los encontré en Hebreos, en Corintios, puedo usarlos, pero uno está en el capítulo 8, otro está en el capítulo 10. ¿Puedo usarlos? Sí. La idea es que no quede uno pegadito debajo del otro, que no sea un pasaje. Un pasaje sería, por ejemplo, terminamos ahorita de leer Hechos, ¿cierto? Un pasaje significa que por lo menos tú me vas a decir Hechos 16, el verso 3, 4 y 5. Eso, si tú te fijas, están uno pegadito del otro. Así no, por favor, sino que estén separaditos. Y también me vas a contar o nos vas a contar qué días te congregas. ¿Listo? ¿Qué días te congregas de forma presencial? Si tú no puedes congregarte de forma presencial porque en tu lugar, en tu país, en tu vereda no hay iglesia, pues entonces colocas allí los días que te congregas de forma virtual, ¿ok? En las casillitas de presencial. Y para los que van a responder, que serían todos, no es una opción, por favor, todos a responder. Aquí les dejo el link. También va a estar en la cajita de descripciones del video, así que puedes bajarle ahí en el video y mirar el link, o también puedes escanear este código QR, o también va a quedar ahí seguramente en las plataformas donde te distribuimos los videos. Entonces, estas 3 preguntas, profe, ¿por dónde te envío las respuestas? Te metes a este link. Profe, no le puedo dar clic porque es un video. Entonces pausa el video y dale como hacia abajo, debajito del video donde está el título. Por allí va a estar el link del formulario. O también puedes escanear este código QR. Le tomas un pantallazo y ahí le das como la opción de links para los que manejan bien la tecnología. Y si no manejas muy bien la tecnología, seguramente tu profesor cuando te distribuyó este video, el link del video, también debajito debe estar el link del formulario para que lo puedas diligenciar. Y si no, pídeselo, dile, profe, allí me hablan de un formulario, por favor me lo puedes mandar. Dice que está en la caja de descripciones del video, pero no lo encuentro. Y ahí con gusto te ayudamos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Espero que tengas una excelente jornada, que no sé si ya estás de noche, que descanses, si ya estás a punto de retomar tus labores en tu trabajo, que te vaya súper bien, si vas a hacer labores de casa igualmente, y si vas a seguir estudiando la palabra, que Dios te hable. Muy aconsejable que tú puedas seguir leyendo, profundizando en los contextos bíblicos. Algunas personas quizás se preguntan, bueno, ¿yo cómo puedo estudiar más? Lo que puedes hacer es que alguno de esos textos bíblicos, 2 o 3 o 4, tú los explayes, es decir, leas todo el capítulo, investigues, quizás quién escribió ese libro, que tú puedas leer quizás todo ese libro, o todo ese sí, todo ese libro, por lo menos dices, me llamó mucho la atención este texto, entonces tú te lees todo el capítulo. El capítulo quiere decir por lo menos el capítulo 16. Y después tú dices, pues me gustó mucho el capítulo, voy a leerme todo el libro, entonces te lees todo Hechos. Así puedes profundizar y vas escribiendo lo que Dios te vaya hablando, lo que vas entendiendo. Esas son formas en las que tú puedes avanzar mucho más en el estudio de la palabra. Ahora sí, que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Bendiciones para todos.